Bien, buenos días, estudiantes. Vamos a ver hoy día el tema de la frase verbal y todo aspecto que tenga relativo a ello, cualquier duda, conclusiones sobre la frase verbal. Cuando hablamos de la frase verbal, nos estamos refiriendo precisamente al verbo, que es el núcleo de esta frase. Cuando dijimos frase nominal, el núcleo era el sustantivo o el pronombre. Cuando hablemos de frase verbal, el núcleo es el verbo. El núcleo es lo más importante en este caso. Bien, veamos aquí esta diapositiva con la frase verbal. Puede estar acompañado de los complementos, como pueden ser el atributo, cuando el verbo es copulativo, el objeto directo, complemento predicativo, que acuérdense que es un adjetivo después de un verbo no copulativo. Los complementos circunstanciales que pueden ser de tiempo, lugar, modo, causa, compañía, finalidad, etc. Y el complemento agente, que es el que realiza la acción en voz pasiva. Estos complementos pueden acompañar el verbo, pero siempre no se olviden que el núcleo de la frase verbal es el verbo. Hay dos clases de frase verbal. Cuando el verbo es copulativo, ser, estar, parecer, permanecer, yacer, continuar, seguir, volver, sería atributiva. Vamos a ver el ejemplo que está aquí. Ese señor que es, un vigilante de colegio. Verbo estar, Saúl estuvo. ¿Cómo estuvo emocionado? Han sido, ¿qué son amigos? Tiene que ser, ¿qué tiene que ser? Sincera. Ejemplo. Noelia tiene que ser sincera, por ejemplo. Estos son verbos de estado, ser y estar. Pero también puedo usar el verbo parecer, ¿no? Parecer, ella parece una actriz. Permanecer, él permanece callado, permanece preocupado. Continuar, él continúa molesto, continúa resfriado. Volver, él se volvió ateo, se volvió agnóstico, se volvió crédulo. Seguir, él sigue despierto, sigue preocupado, sigue emocionado, sigue resfriado, por ejemplo. Son estos verbos que indican estado o esencia, son los verbos copulativos. Perdón. Cualquier otro verbo que no sea que indique estado o esencia, se llama verbo predicativo. Por ejemplo, él regaló llaveros. La turista camina, cansada. Ha sido elogiada, o sea, elogiaron. Su familia le elogió. Está estudiando, o sea, estudia. ¿No? Esta es una perífrasis. Está estudiando, pero el verbo principal es estudia. ¿Mm? Acá tengan cuidado porque acá se ha puesto un verbo copulativo, está, pero no se ha puesto ese verbo como principal, sino solamente como auxiliar. Está acompañando al verbo principal, que sería estudiando, ¿no? Forma de gerundio. Si yo digo, mi abuelo ha sido operado, ahí es frase verbal predicativa porque el verbo es operar en realidad. No es que el verbo es ha sido. Ha sido está funcionando solo como auxiliar. Ella está cocinando. Ahí tampoco es atributo porque el verbo es cocinar. Está cocinando. ¿Ya? Está estudiando, estudia. Está cocinando, cocina. Hay que ver bien esta parte
que se puede confundir con un verbo copulativo de esencia. Si yo dijese, ellos han sido sinceros, ahí sí es cópula, son sinceros. Ellos van a ser honestos, ahí sí es cópula, porque van a ser honestos, van a ser ingenieros, serán. Pero digo, ellos van a ser vacunados, ahí no es cópula, porque el verbo es vacunar, el verbo principal, vacunar. Eso lo vamos a ver también cuando veamos perífrasis. Cuando veamos perífrasis verbal. Bien, veamos la siguiente diapositiva. Vamos a practicar con estos ejercicios, ¿eh? Ellos han navegado. Este es el verbo navegar. Desea viajar. Aquí hay dos verbos, desea y viajar. Pero no es una perífrasis. Porque no se puede reemplazar por un solo verbo. En cambio, sí, acá han navegado, navegan. Desean viajar, no puedo reemplazarlo por un solo verbo porque hay dos verbos. El verbo desear y el verbo viajar. Esta debería ser una acción compuesta. Dijeron que asistirán. Bueno, acá no hay perífrasis. Rocío nos sugirió leer. No hay perífrasis. Vamos a estudiar. Acá sí hay una perífrasis. Vamos a estudiar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estudiaremos. Esa es la perífrasis verbal. En la F no habrá perífrasis. En la G sí. Tengo que promocionar. Esa es una perífrasis. Tengo que promocionar. En una palabra, promocionaré. Generalmente las obligaciones, tengo que presionar, tengo que jugar, tengo que almorzar, son perífrasis, generalmente, las obligaciones. Pero no toda perífrasis es obligación, obviamente. Acá también hay una perífrasis en H. Debe respetar. En una palabra, respeta. Esa es una perífrasis. Entonces, para identificar si la clase verbal es atributiva o predicativa, primero tengo que identificar en la perífrasis cuál es el verbo principal. Si fuese una perífrasis. Si nos damos un verbo simple, no hay problema, ¿no? Jugó, es predicativo, está molesto, es atributivo.
Bien. Hemos hablado entonces ya de la frase verbal que tiene como núcleo al verbo y esta se divide en dos, atributiva y predicativa. Para que sea atributiva, el verbo es copulativo. No se olviden, ser, estar, parecer, permanecer, yacer, continuar, seguir, volver, quedar, son copulativos. Todos aquellos diferentes a estos verbos son predicativos. Ahora sí, vamos a hablar del verbo propiamente. ¿Ya? Vamos a comenzar a hablar de los verbos. Ya hemos hablado de la frase verbal, que tiene dos clases. Ahora vamos a hablar de lleno del verbo. Bien, definamos el verbo. El verbo es una palabra variable. No se olviden que el verbo, pues, tiene número. Puede ser singular o plural. Es el núcleo de frase verbal, como hemos dicho hace un rato, y que indica acción. Por ejemplo, camina, proceso y estado. Es lo que es lo que nos puede indicar un verbo. El verbo tiene una raíz. No se olviden que la raíz de un verbo es quitándole el infinitivo ar, ir. Y tiene todo aquello que esté después de esta raíz es, en este caso la letra A, es la amalgama, que indica el modo, el tiempo, el número, persona y aspecto. Tiene todo esto, tiene modo, tiene tiempo, tiene número, tiene persona, tiene aspecto, porque está el verbo conjugado. Si el verbo no estuviera conjugado, no podría tener estos agentes gramaticales. Si no está conjugado el verbo, lo vamos a llamar verboide. Por aquí está el verboide, voy a señalarlo. Esto es verboide. Hay tres verboides. Los infinitivos terminan en ar, ir. Jugar, bailar, saltar, reír. Los participios terminan en ado, ido, to, cho, so. Con ado, ido debe haber miles. Ha comprado, ha salido, ha viajado, ha reído, ha bailado. Con ado, ido debe haber miles. Pero con to debe haber muy pocos, solo uno o dos. To, ha frito, ha roto. Con cho hay dos, ha dicho, ha hecho. Y con so solamente hay uno, ha impreso. Todos los participios son hado, ido, que hay miles. To, cho, so, que hay muy pocos. Y por último, los gerundios, también son verboides, que terminan en ando, endo, comprando, dice acá, por ejemplo, pintando, leyendo, comiendo, saliendo, entrando, viajando. Bien, veamos esta estructura y definición del verbo.
Bien, continuemos con esta parte entonces del verbo. El verbo, como hemos visto en la disposición anterior, tiene tiempo, número, persona, modo y aspecto. 5 categorías gramaticales del verbo. En el tiempo, vamos a hablar de presente, pasado y futuro. Presente, pasado y futuro. El pasado también lo podemos llamar pretérito, ¿no? El niño come, está en presente. Los ejemplos que veo aquí. Entregó el informe, pasado. Traerá flores, futuro. En la persona, tenemos la primera persona, que soy yo, segunda persona que eres tú, tercera persona que es él o ella, ¿no? Eso es en el singular. En el plural tenemos nosotros, ustedes, ellos. Tres personas singular, tres personas de plural. En cuanto al número, singular y plural nada más. Ella preparó la sopa singular, ellos llegaron anoche plural. Él y ella irán plural. Julio lee singular. Esos son los tres, o las tres primeras categorías del verbo que estamos viendo. El tiempo, la persona y el número. Todo verbo conjugado tiene estas tres categorías y hay dos más que vamos a ver en breve. Pero es cuando el verbo está conjugado. El niño come, juega, baila, corre. Si no está conjugado, no puede tener estas categorías. Bien, veamos las siguientes categorías. Miremos aquí el modo. El modo es muy importante. Veamos esta parte primero. Y, y en breve les explico. Bien, ahora sí paso a explicarles entonces esta categoría gramatical llamada modo. El modo indicativo es aquel cuando las cosas se dicen de modo real. Por ejemplo, compró un cuadro, leyó un ensayo, viajará a Trujillo. No significa que el hecho sea verosímil, puede ser ficción también, ¿no?
El dinosaurio se comió 5 alumnos, pero está diciendo forma real, ¿no? Entró al salón 20 un hipopótamo con alas. Es algo real. Dicho de forma objetiva, real. Ya. Eso se llama modo indicativo. No es que va a ocurrir en la realidad. Puede ser ficción, puede ser maravilloso, pero se llama modo indicativo y la forma en que la forma en que lo has dicho. Luego tenemos el modo subjuntivo. Eso sí, esa sí es una posibilidad. No sabemos si ocurrirá. Por ejemplo, tal vez viajen a agosto. Posiblemente compre una casa. Ojalá gane un premio. Quizá me sirva un café. Si está embarazada la señora, ojalá nazca sanito. Y el modo imperativo, en cambio, es una orden, un reo, ¿no? Daniel, trae el informe, lee el capítulo, subraye, a ver, levántate, arregla tu cuarto, compre pan, órdenes, ruegos o consejos. Duerme temprano, aliméntate con pescado. Órdenes, ruegos o consejos los consideramos en el modo indicativo, imperativo, perdón. Bien, sigamos. El aspecto. En el verbo, el aspecto puede ser de dos clases. Perfectivo, cuando ya acabó. Imperfectivo, cuando aún no acaba o de repente ni siquiera se ha iniciado. Por ejemplo, perfecto. Moisés entregó los folletos, ya acabó, pues ya entregó los folletos. Hemos recibido libros, ya recibimos, pues. Bordaron los pañuelos, ya los bordaron. Redactaron los resúmenes, ya está redactado, pues. Ya terminaron. Perfectivo es cuando la acción ya acabó. En cambio, imperfecto es cuando la acción está en proceso, aún no acaba. Ejemplo, Saúl lee, está leyendo, está en proceso, lee el último comunicado. Vamos a entregar, todavía no iniciamos. Bordarán, futuro. Redactaban los resúmenes, está en proceso todavía. Mientras redactaban los resúmenes. Caminaban por esta calle, sonreían.
Bien, entonces estos son los dos aspectos del verbo. Estos eran los modos y con eso hemos completado las 5 categorías gramaticales que tiene el verbo. Vamos a realizar este ejercicio a ver, para afianzar estos conocimientos. Indique la clase de frase verbal. Nos piden si es atributiva o predicativa. Para eso, primero tenemos que encontrar el verbo. Ellos han comprado camisas y polos. ¿Qué han hecho ellos? Han comprado. Ah, este es el verbo. Han comprado. Pero este verbo comprar no es un verbo copulativo, así que esa es una frase verbal predicativa. Predicativa, por tanto. No, perdón. Porque no es cópula. Fui. Acá hay otro verbo. Fui. En la B. Fui, verbo ir. Este verbo no es cópula, porque es verbo ir. No es un verbo fui de ser. Viajé. Tampoco es cópula. Los tres primeros entonces son predicativos. No hay cópula todavía aquí. ¿Está contento? Acá ya encontré un cópula. Aquí sí hay un cópula. Aquí sí, acá sí está contento. Llegaron a una escópula. Fue recibir una escópula. Ofelia Bordado. Es bien. Sigamos. Llegaron, no es cópula. Verbo llegar. Verbo fue recibido. Verbo recibir no es cópula. Abordado. Imagino que acá es abordado. Está ahí, está de más. Abordado. Entonces, los que están amarillos son verbos no copulativos, por tanto son frases verbales predicativas. Lo que está en naranja sí son copulativos. Está contento, es experto. A eso se le llama frase verbal atributiva. Bien, entonces hemos visto aquí, cuando nos piden que hacer frase verbal, se refieren a atributiva, si el verbo es cópula, o predicativa, si el verbo es no copulativo. Veamos lo que sigue. Vamos a clasificar ahora a todos los verbos, ¿eh? ¿Cómo clasificaríamos?
Bien, comencemos. Hemos hablado de los verbos copulativos. Los verbos copulativos son ser, estar, parecer, permanecer, continuar, seguir, volver, quedar. Por ejemplo, su hermana será secretaria. Están preocupados, parecen entusiasmados. Ah, son verbos copulativos, todos estos, ¿no? Será, están, parecen. Más, no se olviden, seguir, quedar, volver, continuar. Ahora vamos a ver los verbos que no son copulativos. Vamos a llamarlos predicativos. Los verbos transitivos son aquellos que admiten objeto directo. Por ejemplo, es el verbo servir. Algo tiene que ser. Sirvió el arroz. El arroz fue servido. Dar. Le dio una llave. La llave fue dada. Demoler. El edificio fue demolido. Entonces, estos verbos son considerados transitivos porque admiten la presencia de un objeto directo. Ejemplo, Elena saluda a los invitados. Los invitados van a ser saludados por Elena. Acá vemos los verbos adquirir, corregir. Ejemplo, transitivo, a ver. Ella preparó la ensalada. La ensalada fue preparada.
En cambio, los verbos intransitivos no admiten objeto directo. Por ejemplo, caminar. Ella caminó por esa avenida. Nadie es caminado. No puedo pasarlo pasiva. Ir. Ella fue al cine. Viajar. Viajaron a Ica. No, nadie puede ser viajado. Viajó a Barranca. Morir, llegar. Estos verbos, casi todos de movimiento, son considerados intransitivos, ¿no? Caminar, viajar, salir, entrar, correr, llegar. Por ejemplo, ponemos aquí, ella viajará en automóvil. Es el ejemplo que estamos poniendo por aquí. Viajará en automóvil. Estos verbos son considerados intransitivos. No admite la presencia de un objeto directo, a diferencia de los transitivos. Y por último, en este caso, de los explicativos, tenemos el verbo impersonal había. El verbo impersonal son aquellos que nunca van a tener sujeto. Por ejemplo, fenómenos atmosféricos. Llovió, nevó, garó. Son verbos que nunca tendrán sujeto. ¿Quién llovió? ¿Quién ha llovido? ¿Tú o yo? No hay. ¿Quién nevó? ¿Quién garó? Es temprano. ¿Quién es temprano? ¿Tú o yo? Hace calor. ¿Quién hace calor? ¿Tú o yo? No hay sujeto aquí. Es imposible que haya sujeto. Son verbos impersonales. Pero también es impersonal a veces el verbo haber. Por ejemplo, había premios en la rifa. Había varios autos en la fila, en la pista. Lo importante de este verbo es que no lo vayas a pluralizar. Al ser impersonal no puede pluralizarse. Había miles de personas. Había miles de personas. Pero no va a decir había miles de personas. Habrá miles de premios. No podrías decir habrá miles de premios. Ya que ten mucho cuidado al conjugar este verbo, ¿ya? Por más que haya muchos elementos, tiene que estar el verbo en singular. Había. Había bastantes obras por leer. Bien, continuemos. También hay verbos no efectivos. ¿Por qué? Porque son verbos que sí se pueden conjugar totalmente. Caminar, yo camino, tú caminas, él camina, trabajar, yo trabajo, trabajas, estudiamos, vivimos, yo vivo, tú viviste, yo viví, leer, yo leo, tú leíste, estoy leyendo, correr, yo corrí, tú corres, ellos corren, nosotros corremos, etc. Et- La mayoría de verbos son verbos no defectivos, porque son verbos que tienen conjugación completa. En cambio, son unos pocos verbos que no se pueden conjugar en todos los tiempos o modos o aspectos. Son verbos defectivos. Carecen de alguna de las conjugaciones. En algún tiempo, en algún modo, en alguna persona. ¿Cuáles son estos? Balbucir, concernir, atañer, acaecer, acontecer, empeorar, ¿no? Balbucir.
Por ejemplo, dice aquí, no se usa en primera persona singular del presente. O sea, yo balbuceo, no puedo decir, ¿no? Yo balbuceo. O yo balbuzco, no podría decir así, ¿no? Por eso es un verbo incompleto, es un verbo con defectos. Aparte de lo que están acá, ¿no? Concernir, atañer, acaecer. Acaecer es lo mismo que acontecer, ¿no? Sinónimos. Empedernir. Estos son verbos que tienen algún defecto, ¿no? Por eso se les llama verbos defectivos. Empedernir. Por ejemplo, yo empederní, no sale. Yo empederno, no. Son verbos que tienen errores en su conjugación. Acaecer. Yo acaezco. No podríamos decir así, ¿no? Vamos a hacer los verbos defectivos. Que no son muchos, ¿ah? Son pocos, pero son y existen. Ahora, según la raíz o lexema verbal, según esto, los verbos son regulares cuando no cambia su raíz. Recuerden que la raíz de un verbo es quitándole ar, ir. En cambio, en caso de vender, hasta la D sería la raíz. En caso de enseñar, hasta son la raíz. Hasta la ñ. El verbo regular no cambia esa raíz. Comer, hablar, pintar, vender. Bien. A ver, vamos al verbo vender, no cambia su raíz. Yo vendo, tú vendes, él vende, vendemos, vender. En cambio, el verbo soñar, soñar, ya cambió, ¿no? Sueño, sueña. Esa raíz que era son, S-O-N, nada más, ha sido modificada. Ahí tenemos verbo irregular. Por ejemplo, pensar. ¿Cambiará o no cambiará pensar?
No, pues si yo pienso, tú piensas. Ah, cambio de raíz. Pienso. Verbo irregular. Aquí vamos a ver ejemplos de irregular. Tener. ¿Cómo cambia tener? Tuve. Venir. ¿Cómo cambia venir? A ver. Vine. Saber. Saber su raíz, sac, puede cambiar a supe, por ejemplo. Dormir, a duermo, jugar. Jugar, ¿cómo puede cambiar? A juego. Ser, bueno, ser cambia totalmente, ¿no? Es, fue. Ir también cambia, ¿no? Voy. Entonces, para verificarlo, siempre hay que conjugarlo en alguno de sus tiempos o aspectos. No solamente se confíen, si te ponen un ejemplo, ellos jugaron fútbol y tú vas a pensar que jugaron, no ha cambiado. Pero tienes que ver en otro modo, en otro tiempo, o en otra conjugación o personas, si va a haber modificación. Por ejemplo, juego. Ah, en primera persona cambia. En segundo también, tú juegas. En tercera, juega. Quizás no cambiará pues en algunas formas. Por ejemplo, nosotros jugamos, pero sí cambia en otra persona. Bien, entonces esa sería la forma de reconocer un verbo según el lexema, si es regular o irregular. Hay que conjugarlo en cualquier otro tiempo, modo o aspecto para comprobarlo, ¿eh? No se confíe en nada más que cómo está presentado el verbo en la oración. Bien, sigamos con la diapositiva. Bien, chicos, ahora hablemos de la perífrasis verbal. Hace un rato hemos hablado de los verboides. Los verboides son infinitivos, ir, participios ado, ido, tocho, so, gerundios, ando, endo. Justamente, los verboides siempre están presentes en una perífrasis. La perífrasis tiene que terminar en verboide, necesariamente. Miren acá, por ejemplo. Miremos aquí. Han caminado. ¿M? Esta perífrasis termina en participio, caminado. Tiene que viajar. Termina en infinitivo. Está dibujando, termina en gerundio. Fue anestesiado, termina en participio. Suelen viajar, termina en infinitivo.
¿Ya? En la perífrasis siempre hay verbos auxiliares. Puede haber un auxiliar, dos auxiliares, tres auxiliares, pero siempre habrá un principal, solo uno. ¿Ya? Entonces solamente puede haber un principal, que es el último. Acá está el principal, es el subrayado de rojo. Lo que está de rojo es el verbo principal. Y lo que está de azul, en este caso, son los verbos auxiliares. Bien, sigamos. Vamos a realizar estos ejercicios. Nos piden el modo del verbo. Bien, vamos a ver los modos del verbo. Rolando colocó el árbol de vida colocó, es algo real, entonces vamos a considerar un verbo indicativo, en el modo indicativo. Obtuvo, también es algo real, modo indicativo. Tal vez, aquí sí es una posibilidad, tal vez viaje. Como al ser posibilidad, lo vamos a convertir en modo subjuntivo. Los turistas italianos llegaron a ser algo real, indicativo. Y acá hay, Ricardo, participa en el campeonato. Entonces acá hay una coma vocativa. Esto hace que sea una orden.
Ricardo participa en el campeonato. Si quitamos la coma, de repente Ricardo sigue el sujeto, pero acá como hay una coma, esta coma indica que está hablando con esa persona. Así que este es un verbo imperativo en este caso. Bien, ahora vamos al aspecto verbal. Recuerde que el aspecto era perfectivo o imperfecto. Si ya acabó la acción, es perfectivo. Si no ha acabado aún, está en proceso, o de repente no se inicia, sería imperfecto. Vamos a ver. Rosario ha visitado. Esta acción ya acabó, ya ha visitado, así que la consideramos perfecta. Federico escuchaba. Aún no termina esta acción, así que sería imperfecta. Imperfecta. Hemos fotografiado, ya acabó, ya. Sería perfecto. Ladran mucho, todavía no siguen ladrando, imperfecto. Hemos fotografiado, ya acabó, esto es perfecto. Resolvió, ya acabó, es perfecto.
Bien, entonces hemos visto acá los tres modos del verbo y los dos aspectos de la acción verbal, perfectivo o imperfecto. Continuamos. Bien, vayamos a la perífrasis verbal. Recuerda que la perífrasis se llama cuando es un grupo de palabras que se puede reemplazar por una sola. Por ejemplo, tiene que volver a llamar. Yo lo puedo reemplazar por una sola palabra, siempre por la última, ¿eh? Llamará. Gracias. Tiene que volver a llamar. Llamará. He usado una, dos, tres, tres, cinco palabras, pero las puedo resumir en una. Eso es una perífrasis. Tiene que volver a llamar. Y no se olvide que las perífrasis terminan pues en infinitivos, en participios o en gerundios. Llamar, en este caso, termina en infinitivo. Tiene que volver a llamar. Y no se olviden también que eso es una obligación. Y díjenles hace un rato que las obligaciones son perífrasis, normalmente. Por ejemplo, Noelia va a tener que salir. Es una perífrasis. Otra palabra saldrá. Si hicimos en aquel fatídico colegio, ella tuvo que jugar. Tuvo que jugar, es una perífrasis, ¿no? Jugó, y una palabra jugó. Ella va a preparar queque de piña. Mejor no. Preparará. Lo dije. Va a preparar queque de piña, preparará. O sea,
La perífrasis la puedes reemplazar por un solo verbo. Y siempre en una perífrasis va a haber auxiliares. En este caso, tiene, volver, son auxiliares, son verbos auxiliares, tiene y volver. Y el verbo principal es el último, llamar. En este caso dice Manuel va a salir. Salir sería el principal. Han confeccionado. Confeccionado sería el principal. Hay un participio, como verán. Acuérdense que los verboides siempre, siempre van a estar en una perífrasis. Es obligatorio que una perífrasis termine en verboide. O sea, en toda perífrasis vas a encontrar verboides. Sobre todo al último. Está leyendo, lee. Está comiendo, come. Está chateando, chatea. Bien, vamos a practicar estos ejercicios con la clase de verbos que hemos visto hace un rato. A ver, hubo varios premios. Hubo. ¿Quién hubo? Tú o yo. No hay sujeto. Ese es un verbo impersonal. Mis amigos llegaron. Ah, verbo llegar. El verbo es un verbo de movimiento. Entonces, es un verbo intransitivo. Revisaremos. ¿Qué van a revisar? Las instalaciones eléctricas. Yo puedo decir las instalaciones eléctricas. ¿Se han revisado? Sí. Ah, entonces eso me indica que es un objeto directo, por tanto es un verbo transitivo. Rita me entregó los libros. ¿Qué entregó los libros? Yo puse los libros fueron entregados, sí. Ah, entonces también es un verbo transitivo. No se olviden que los verbos transitivos admiten objeto directo. Y el objeto directo yo lo puedo comprobar pasando la voz pasiva. Carmen recogió a su hija fue recogida por Carmen. Ellos nadaban. Nadaban es un verbo de movimiento,
no puedo decir allí fue nadado, así que este es un verbo intransitivo.
a ver, jóvenes, clase de verbo, según la raíz. Vamos a ver si cambia o no cambia la raíz. Retornaremos, retornar. Yo retorno, tú retornas, él retorna, Melgar retorna. Todos retornamos. Creo que no cambia su raíz, ¿no? No creo que en un momento va a decir retorno. Este verbo no cambia su raíz. Vamos a considerarlo regular. Pero hay que conjugarlo para ello, ¿no? Condujo. Yo conduzco, tú conduces, se conduce. Conducimos, condujimos. Tampoco cambia de raíz, ¿ah? Conducir. El verbo conducir te puedes guiar con el verbo decir. Dijo, condujo. Dice, conduce. No cambia su raíz. Su raíz es hasta conduzco. A ver, presentará. Yo presento, tú presentas, él presenta. No, no cambia su raíz. Es un verbo regular también. Tenían una casa. Tenían una casa. Yo tengo, tienes. Ah, ahí cambió. Tú tienes. El verbo tener cambia tienes. Este sí es un verbo irregular. Verbo tener. Y la última, vendrán. Yo vengo, tú vienes. El viene ya cambió. Ese ven cambió a viene. ¿Ya? Tenemos dos verbos irregulares aquí, porque cambia su raíz, y tres verbos que no cambian de raíz, su lexema. Por tanto, son verbos regulares.
Bien, vamos a resolver algunas preguntas de la separata para que quede claro lo que hemos visto hoy. Bien, creo que estoy compartiendo. Ya, muy bien. Dice, la frase verbal atributiva presenta como núcleo un verbo copulativo, recuerden, si es atributiva es un verbo copulativo, ser, estar, parecer, permanecer, continuar, seguir, quedar, volver, yacer, etc. Seguido de un atributo, pues, ¿no? Un sustantivo o un adjetivo en este caso. La frase verbal predicativa, en cambio, tiene un verbo predicativo como núcleo y puede llevar complementos. Acuérdense, complementos directos, indirectos, circunstanciales, agente, complemento predicativo, acuérdense. Y según ello, dice, en los enunciados, Elena ha estado tejiendo una chompa. Ha estado tejiendo. Este es el verbo. Ha estado tejiendo. Vamos a subrayarlo. Ha estado tejiendo. Desapareció. Mejor vamos a ver otro color. Ha estado tejiendo. Está tejiendo, yo lo puedo resumir con la palabra teje. Entonces, teje no es un verbo copulativo. Por tanto, lo consideramos predicativo. Tenemos tres opciones por aquí. La A, la D y la E, que nos indican son predicativos. ¿Cuál será? Sigamos. Tu primo parece, pero parece es un verbo copulativo. Ser, estar, parecer. Entonces, es atributo. Ahora solamente nos queda la A o la D. Sigamos. Esta expresión va a estar. Va a estar es igual que estará. Y estará, ¿cómo estará? Vacía. Y estará, en este caso, es un verbo copulativo. Por tanto, la clave sería la D. Encontramos un verbo que no es copulativo y dos que sí son copulativos. Parece y va a estar. Ahora veamos esta pregunta que nos habla del aspecto verbal, que hemos dicho que era perfecto o imperfecto. Cuando es perfecto, la acción ya terminó, ya está acabada. Cuando dice perfecto, habíamos dicho que aún no termina la acción. ¿Está en proceso o de repente no ha comenzado aún? Vamos a ver. Mi padre había entregado los regalos a mi madre. Había entregado. Esta acción es evidente que ya terminó, ya había entregado ya. A ver, segundo verbo, leía, ía una novela. Esta acción aún no termina, está en proceso. Susana envía, envía, aún no termina la acción, está en proceso. Entonces tenemos una acción que ya acabó y dos acciones que están en proceso.
Por tanto, una es perfecta y dos imperfectas, podríamos decir que la clave es la C. La C. En cuanto al aspecto del verbo. Bien, ahora vamos a ver la pregunta 6. Bien, vamos a ver la pregunta 6, decíales.
A ver, dice, el verbo se clasifica de acuerdo con los criterios morfológicos, sintácticos y semánticos, lo que hemos visto en la primera diapositiva. Mm. Dice, muchos viajaron a distintas ciudades. Viajaron. Viajar es un verbo de movimiento, acuérdense, y normalmente los verbos de movimiento son intransitivos. Vamos a buscar un color adecuado por acá. Vamos a ver ese rojo. Intransitivos. Que había regalos. Entonces es un verbo que no tiene sujeto. ¿Quién había? ¿Tú o yo? No hay sujeto, entonces es un verbo impersonal. A ver, colocó. Colocó es un verbo que admite objeto directo. Es un verbo transitivo. Colocó los adornos fueron colocados, yo puedo decir. ¿Mm? Bien, sí, no, pues, un poquito esto. Estuvimos, verbo estar. Verbo estar. Pero dice estuvimos contentos. Porque puede haber sido estuvimos en la playa, ahí no sería cópula. Pero así, estuvimos contentos es un verbo copulativo. ¿Cómo estuvimos contentos? Ya. Por tanto, la uno es. A ver, la uno es viajar intransitivo. La uno va con la 3 entonces. No me importa, ¿cómo así esto? La uno va con la. Bueno, la, la 1 es intransitivo, la 2 es impersonal, la 3 es transitivo porque admite objeto directo, y la 4 es copulativo. 4 copulativo. Vamos a ver la pregunta 7 ahora.
Bien, a ver. Vamos a ver las perífrasis. Recuerda que la perífrasis tiene verbos auxiliares y tiene un solo principal, y el principal siempre termina en verboide. Acá les presento, les recuerdo a los tres verboides. Infinitivo, participio y gerundio. Nos piden dónde hay más perífrasis. Primero vamos a encontrar si hay perífrasis, ¿eh? Hay que estar muy atentos, nunca se sabe. Ya. Los alumnos desean investigar el tema. Esta no es una perífrasis porque no se puede dividir en un solo verbo. El dueño de esta bodega ha solicitado. Esta es una perífrasis. Ha solicitado. Ok, yo puedo decir en una palabra, solicitó. Los comerciantes informaron, acá no hay perífrasis, el hermano Ophelia empezó a cantar, acá sí, empezó a cantar. Esta es perífrasis. Empezó a cantar, o sea, cantó. Estas dos alternativas, la que están de rojo, son las perífrasis verbales. Bien, vamos a aprovechar para analizar la pregunta uno. Bien, en la pregunta uno te están pidiendo si está bien subrayado el verbo. Eso es algo fundamental. Si está más subrayado el verbo, no vas a poder realizar el ejercicio correctamente. Hay que primero ver si está bien subrayado este verbo. Ejemplo, la 1.1. Tienes que redactar. Sí, está bien subrayado. Es una perífrasis. Tienes que redactar. Es una obligación, acuérdense. ¿Tienes que redactar? Redactan. La 1.2. Han debido presentar. Aquí está más subrayado. Todo es el verbo. Pero solo se ha marcado una parte. Luego es todo.
Todo esto es el verbo. Mis compañeros de aula se echaron a reír. Todo es el verbo, se echaron a reír. Todo esto es el verbo. No solamente que se echaron, sino se echaron a reír, o sea, rieron. Ríen. Se puso a silbar. Está bien subrayado este verbo. Los verbos que están subrayados serían entonces la uno y la 4 correctamente subrayados. Vamos a ver otra pregunta. A ver, la pregunta 2. O ya la vimos anteriormente, creo. Vamos a ver si la vimos las dos. No, no vimos las dos. Vamos a hacerla ahorita, ¿eh? Las dos. Vamos a ver si es atributiva o predicativa. Pero primero, para eso tenemos que identificar el verbo. Aquí está el verbo. Fue reparada. Este verbo no es cópula. Porque yo puse repararon. Has debido ser el demorador. Has debido ser. Esto es cópula. Has debido ser. Yo puedo decir serán. O fuiste el moderador. O eres. Mis amigos han estado. Ese sí es cópula. Las 2 y 3 son cópulas. Han estado. O sea, están contentos. Han sido felicitados. Esto no es cópula porque los felicitan.
Mi sobrino es. Este sí es cópula. ¿Qué es integrante? O sea, tenemos cópula, ¿qué nos pide? Atributiva. O sea, cópula, tenemos cópula en la 2, en la 3 y en la 5. 2, 3 y 5. Marcaríamos la C. Veamos otra pregunta. La 3 ya la hemos visto hace un rato. En la 4 te piden modo imperativo en la 4. Modo imperativo en la 4. Vamos a ver, ¿ya? Dice 4-1. Escriba. Ah, es imperativo, le está mandando. Me obsequió, eso no es una orden. Tal vez participe, es subjuntivo. Respiremos. Ah, también es una orden. O un consejo, ¿no? Respiremos. Entonces tenemos imperativo en la 1 y en la 4. Escriba y respiremos. Si como decimos, verbos irregulares. Hay que ver los verbos primero en la 8 acá, ¿ya? Hay que ver los verbos primero. Para ver si irregular, irregular, veamos qué clase de verbo es. Midió. Yo mido, tú mides, él mide. No cambia, ¿no? No cambia la raíz. Viajaron. Yo viajo, tú viajas, él viaja. No cambia esa raíz. Durmió. Yo durmo. No sale, ¿no? Entonces ahí sí cambia. Comunicó. Yo comunico, tú comunicas, él comunica. Ah, pero viene dos. Esto vamos a ver de nuevo. Midió. Ah, perdón. Midió viene de medir. Ha cambiado la raíz. Midió viene de medir. Entonces ha cambiado en la uno y ha cambiado en la 3. Sería la C. Bien, entonces, jóvenes, hemos hablado hoy día sobre el verbo, iniciando con la frase verbal, que puede ser atributiva o predicativa, y los verbos y sus clases. Acá vamos a buscar frase verbal, perífrasis. Nos está pidiendo perífrasis. Leonardo tiene que llegar. Ah, es una perífrasis. Tiene que llegar. Además es una obligación, acuérdense. Perífrasis en la uno. Debe ofrecer, no es debe ofrecer. Ah, también es perífrasis. Van a realizar una faena. Ah, pero nos piden si esa perífrasis es transitivo o intransitivo. Veamos de nuevo. Tenemos que llegar. Ah, llegar es un intransitivo, pues llegar, caminar, viajar. Debe ofrecer. Ofrecer no es intransitivo, porque algo se ofrece. Hay objeto directo. Van a realizar. Realizar tampoco es intransitivo, porque algo va a ser realizado. Suelen viajar. Sí, viajar es intransitivo. Tenemos intransitivos en la uno y en la 4. Y jóvenes, por ahora hemos llegado al final de la clase.
Nos vemos en una siguiente oportunidad.